Es claro que la necesidad nos obliga a trabajar en lo que sea, pero también tengo que reconocer que hay personas que nacieron para trabajar de noche, guardias, veladores o vigilantes que han estado ahí cuando algo extraño sucede, cuando se escuchan ruidos infantiles en las fábricas o bodegas, cuando las cosas se mueven de lugar o cuando lo que vivía en ese sitio se manifiesta. Sé valiente y déjame acompañarte esta noche con varias historias de terror reales. De veladores. ¿Están listos para esto? En mi opinión, todas las actividades que se realizan en este mundo tienen su complejidad, desde las que parecen más simples, como barrer las calles o hacer la limpieza en algún sitio, hasta cuestiones profesionales como preparar medicinas especializadas y diseñar una obra pública, ya sea un edificio o un puente automovilístico. Hay muchas cosas que yo no podría hacer, sin importar lo mucho que me esfuerce. Y por eso siempre trato de reconocer y valorar el esfuerzo que hace cada persona en su puesto. Mi nombre es Kevin García y soy velador en un almacén de materias primas. Empiezo mi trabajo a las 8 de la noche y lo termino a las 8 de la mañana. Cuando entré a trabajar a este lugar, lo hice porque el antiguo velador decidió quitarse la existencia dentro de estas instalaciones. Desconozco los detalles del suceso. Solo me enteré de que el hombre no la estaba pasando muy bien y que tenía muchos problemas familiares, entre los que incluía una infidelidad por parte de su esposa, la madre de sus 2 hijos. No juzgo a las personas que llegan a eso. Yo creo que se necesita mucho valor para ello, pero me da coraje por los niños. En fin, no es el meollo del asunto lo que el señor hizo ni lo que pasó con su familia, pero sí lo que me ocurrió a mí al integrarme como parte de la plantilla de trabajadores de la empresa. Resulta que cuando hallaron al hombre suspendido en medio de la bodega principal, tuvieron que llamar a la policía y hacer una investigación general. No obstante, eso también causó que nadie quisiera echarse la responsabilidad de velar el área, como que la vacante quedó sucia. No obstante, cuando fui a pedir informes, me encontré de frente con el dueño y a él ya le urgía tener un nuevo empleado. Acto seguido, me ofreció un 50% de pago adicional y tras oír la propuesta, no me quedó más que decir que sí. El dinero que me pagaría era casi equiparable al de sus transportistas, pero yo lo único que tendría que hacer es pasearme de noche por el lugar. De ese modo inicié mis actividades y al principio no ocurrió nada, pero con el paso de los días empecé a notar ciertas cosas extrañas que se presentaban específicamente en la bodega donde mi antecesor terminó con sus tormentos. De pronto se oía un golpe, encontraba cosas tiradas o en la madrugada, dentro de la estructura, se oían pasos. Así dejé pasar las cosas. Me dije a mí mismo que se trataba de cosas menores, de energías que de manera natural se liberaban en sitios donde en algún momento ocurrió una tragedia. Pero en algún momento, esos resquicios de lo que alguien hizo terminaban por desaparecer y la calma regresaba. No obstante, conforme fue pasando el tiempo, aquello se agudizó al grado de que se escuchaban voces o gritos. Esos eventos, quieran o no, le ponen a uno los pelos de punta y por más que alguien se esfuerce en pasarlos por alto, la verdad es que no se puede. Las personas no somos de palo, pero también, pensando en mi paga semanal, traté de controlar mi miedo y me aferré al puesto. No obstante, llegó una noche en la que los ruidos fueron tan intensos que empecé a grabar. Casi pareció que cuando activé la cámara de mi celular, lo que estaba propiciando el caos se enardeció y hasta se apagó por unos segundos la luz. Al amanecer, con el rostro pálido y el corazón desbocado, me acerqué a la oficina del patrón y le mostré lo que estaba sucediendo en su bodega. El hombre se quedó tan asombrado como yo, pero me creyó. Tras analizar la situación, me pidió que en la noche no fuera, que él se encargaría de cerrar y mandar una patrulla para que estuviera fuera de las instalaciones. En cambio, debía de presentarme al siguiente día para acompañarlo en una diligencia. Dicha cita
ante todo pronóstico, consistió en una visita con doña Valeria, una señora mayor con el pelo completamente blanco, pero un ánimo jovial. Su risa contagiosa hacía pensar que en lugar de tener casi 70 años, era una muchacha de 25. La señora Valeria era una curandera y bruja blanca, a la cual mi patrón le contó la situación. En cuanto la mujer oyó la historia, se levantó de la silla en la que estaba y prendió una veladora en un altar, donde había otras tantas llamas encendidas. Enseguida le dijo al jefe que iría a la bodega esa misma noche. Vi que el hombre le entregó unos billetes, pero lo cierto es que ella no le pidió nada. Acudí puntual y observé cómo los demás trabajadores salían de uno en uno hasta que el almacén quedó vacío en su totalidad. Con la zona desierta, el jefe se paró en la entrada hasta que en la lejanía apareció una figura blanca que caminaba lentamente. Era doña Valeria, que arrastraba un carrito con un montón de cosas. Cuando llegó, la señora nos pidió que la lleváramos a la bodega y cuando estuvo en el lugar, se sacudió debido a un gran escalofrío. De acuerdo con lo que nos dijo, ella poseía un don especial, el cual le permitía percibir cosas que otras personas no podían. Si de por sí ya sentíamos algo de miedo, cuando nos confesó que lo que estaba ahí no era el espíritu del antiguo velador, ya se imaginarán qué sentíamos. En la bodega no detectaba la presencia del alma de aquel trabajador, pero sí algo parecido a un agujero oscuro. De ese hueco invisible para los seres terrenales emanaba una energía tan maligna, cosa que la bruja blanca interpretó como el aviso macabro de que algo muy oscuro estaba intentando cruzar. Las cosas cayéndose, los pasos extraños, las voces, los gritos y las luces apagándose, era el modo en que una entidad diabólica tocaba las puertas de un plano prohibido para ella. Dada la gravedad del asunto, mi patrón sacó un rollito de billetes y le dijo a la señora que por favor hiciera lo que fuera posible, que esta empresa la habían levantado con sudor y cansancio de sus padres, los cuales ya habían muerto. No puedo perderla, decía el patrón. De forma inmediata, doña Valeria puso manos a la obra, encendió veladoras, regó sal blanca y sal negra, colgó ramilletes de hierbas y encendió inciensos. Más adelante, agarró un libro, se puso unos lentes con armazón dorado y empezó a leer oraciones en donde invocaba la presencia de Dios para ahuyentar con su mano santa la presencia del mal. Poco a poco su voz aumentó de volumen y justo cuando se escuchó más fuerte, a mí me pareció oír algo extraño entre los salmos. Una respiración gruesa, pesada y agresiva, un aliento malévolo, tan aterrador que me causó un escalofrío y me obligó a alejarme unos pasos. Al mirar a mi jefe, lo observé volteando hacia todos lados. En ese momento no le pregunté nada, pero más adelante, cuando pudimos hablar, me comentó que él también lo había escuchado. Los rezos, las oraciones, las canciones y las alabanzas de la curandera se extendieron por casi una hora. Al final, agotada, la señora nos pidió una silla y se acomodó para limpiarse de la frente un millar de gotas cristalinas. En cuanto superó la agitación, nos dijo que Dios en su infinita misericordia le había prestado la fuerza y que ya no sentía nada. Por supuesto, nos recomendó encender unas veladoras santificadas que ella misma nos entregó y puso unos cuantos crucifijos de madera por la planta. Luego se marchó tranquila, sin nada que indicara que acababa de librar una batalla contra el mal. Esa fue la manera en la que pude reanudar mi trabajo sin mayores inconvenientes, aunque el haber soportado los embates de un posible demonio me dejó algo positivo. Me subieron el sueldo otra vez. Querida familia, recuerda que puedes seguirme en Spotify. Ahí también podrás escucharme, pero no te vayas a asustar. Sigamos con los relatos de esta noche.
La verdad me da un poco de pena contar esta historia porque en su momento yo era el administrador del Panteón San José, el cual, para empezar, no les voy a dar seña exacta de dónde se encuentra porque no quiero tener problemas con la gente. Tampoco puedo mencionar mi nombre, pero sí les voy a relatar la situación completa. Resulta muy extraño que en un panteón se contrate a gente nueva. Por lo regular el trabajo en esos sitios es muy tranquilo y no requiere de gran esfuerzo. La gente, para cavar las tumbas, suele llevar a sus empleados y si deciden levantar alguna estructura, mandan a sus albañiles o compran las piezas ya hechas. En el caso de los veladores, las cosas son aún más cómodas, pues solo paseamos por el área asegurándonos de que los muertos no se hayan levantado. Vale, es una broma local. Muchas personas creen que laborar en un panteón es aterrador y que siempre se escuchan o se ven cosas paranormales, pero lo cierto es que eso es muy aislado. De repente se ven sombras, pero ¿qué nos asegura que no sean producto de nuestro propio miedo? En el San José tenemos 2 o 3 grabaciones muy curiosas, recopiladas a lo largo de más de 50 años. Imagínense, es casi nada. En fin, la cosa es que el velador en turno ya era muy grande. Estaba por cumplir 64 años y, como marca la ley, era momento de jubilarlo. Yo mismo inicié el procedimiento para enviar al hombre a su casa a fin de que descansara, aunque, siendo sinceros, él se la pasaba bomba en el panteón. Por si no lo saben, es habitual que los veladores vivan en el cementerio, de modo que ahí mismo tenía su casa. Al principio, con cara de preocupación, nos dijo que no se quería ir y que si era necesario, lo jubiláramos ante los ojos del gobierno, pero que lo dejáramos continuar laborando sin informarle a ninguna persona externa. Definitivamente de nuestra parte hubiéramos dicho que sí, pero en caso de que nos descubrieran, terminaríamos con una multa y con el panteón en problemas. Así que le organizamos una despedida llegando el momento y empezamos a buscar su reemplazo. Pocos días después, llegó a mi oficina Santiago, un hombre de 34 años que presentó todos los documentos requeridos para contemplarlo como el posible nuevo velador del panteón. Le hice las entrevistas de rigor y al final me pareció que sería una buena elección, así que le di la semana de prueba, misma que realizaría al lado del velador que se jubilaría próximamente. Mi trabajador de confianza le mostró lo que debía hacer, a qué hora era necesario que hiciera los recorridos de rigor y el modo en que debía de entregar los informes semanales. Al paso de los días, aunque el velador principal se mostró triste, también noté que se sentía satisfecho porque su lugar quedaría en buenas manos. Eso me quitó un peso de encima, pues jubilar a una persona no es fácil, menos cuando le ha dado tanto al empleo donde permaneció por tantos años. Pronto, aunque con melancolía, Santiago se despidió de su antecesor y el señor recogió sus cosas para marcharse a descansar. El nuevo velador inició de manera formal su trabajo y pensé que las cosas se desarrollarían sin novedad. Sin embargo, eso no fue así. Al transcurrir los días, observé las labores de Santiago, revisé sus informes y yo mismo recorrí el panteón para asegurarme de que las cosas marcharan bien. Desde mi punto de vista, no vi ni un solo detalle que me indicara que había un problema. Sin embargo, una tarde tocó la puerta de mi oficina una mujer, la cual llevaba impregnada en el rostro una mueca de furia. Al abrirle no me saludó, solo me dijo: «Creo que alguien abrió la tumba de mi mamá». Me quedé anonadado al escuchar tal cosa. Sin perder el tiempo ni pararme a analizar las circunstancias, le respondí que eso era imposible, que ya contábamos con bardas altas y un velador que revisaba por las noches toda la zona. Entonces la señora levantó su celular y me mostró unas fotos. Eran de la tumba de su madre, fallecida hacía 4 años. En las imágenes se veía la tierra removida y la cruz que le pusieron estaba inclinada. Para calmar los ánimos de la mujer, le aseguré que investigaríamos, pero le comenté que se trataba de un malentendido, ya que en el San José respetábamos el descanso de la gente y nos asegurábamos de mantener las tumbas protegidas. La señora, muy de mala gana, se fue a su casa, pero yo tuve que empezar a investigar. Claro que por mera precaución no le dije nada a nadie, ni siquiera a Santiago. Cuando llegué a la sepultura indicada, noté que en efecto tenía la tierra removida. Con discreción, empecé a revisar otras tumbas y para mi sorpresa, conté más de 15 agujeros en los que alguien cavó.
Si bien, de momento me dio mucho coraje saber que alguien había estado metiéndose para perturbar el descanso eterno de los fallecidos, también traté de calmarme y pensar con objetividad, así que compré un par de cámaras. Las acomodé de manera que una me mostrara el panorama general del interior del cementerio y la otra la puse cerca de la entrada, pero mirando hacia el centro. Esos lentes no los reporté, solamente yo estaría monitoreando todo, ya que las cámaras de la entrada y los laterales no mostraban el más mínimo indicio de que alguien hubiera entrado en los últimos días. El misterio se resolvió casi una semana después, y fue desilusionante saber que Santiago era el que estaba cometiendo actos terribles en el cementerio que yo debía administrar. A las 3 de la mañana del día en el que descubrí a Santiago, el hombre estuvo paseando por el cementerio de un lado a otro, no como en un rondín cotidiano, sino como si buscara algo. Lo encontré frente a una tumba sin mausoleo, la cual solo estaba adornada con una cruz de madera y un rodete de tabiques pintados de blanco. Esa tumba tenía aproximadamente 3 años. Lo descubrí en los siguientes días. Santiago cavó un agujero mal hecho. Se tardó poco más de 30 minutos. Luego extrajo varios huesos y los metió en una bolsa negra. Tapó sin cuidado el hueco y se marchó. Al día siguiente, cerca del mediodía, Santiago caminó hacia la salida del panteón, pero afuera ya lo esperaba una patrulla. El hombre trató de huir, sin embargo, los agentes lo atraparon. En la mochila llevaba los huesos y una investigación confirmó que los vendía a unos supuestos brujos ubicados en el mercado. Gente que en cuanto se enteró de la detención de su proveedor, desapareció. Yo no tuve el corazón de decirle a la gente que la tumba de sus familiares finados fue abierta con fines tan espantosos, así que procuré cubrir los macabros vestigios del delito y protegí sus corazones de cualquier preocupación. Imagínense saber que los huesos de tu difunto están siendo ocupados para la brujería. Eso sí que da miedo. Saber que el espíritu o el alma del ser que más amaste ha sido encadenado por el mismísimo demonio para hacer quién sabe qué tantas cosas. En los siguientes días, actuando contra todo lo estipulado, mandé a buscar a mi antiguo velador, pero con una condición: que me trajera a un familiar de confianza para que empezara a formarse en la misma labor. Amada familia, antes de terminar con el último relato de esta noche, no olvides suscribirte a este canal. Déjame tu pulgar arriba y si tienes algún familiar que trabaja durante la noche, compártele estas historias. Posiblemente es un protagonista de una historia que después se anime a contarnos. Déjame tu opinión al respecto en la cajita de comentarios. Me gusta leerte. Pero en fin, continuemos con los relatos de esta noche. Buenas noches, me llamo Nancy y crecí en un pueblo de Oaxaca. En aquella época la gente tenía actividades muy distintas a las de ahora. Por ejemplo, la mayoría de los hombres trabajaban la tierra, criaban ganado o fabricaban cosas sencillas con cuero o madera. Todo eso de estudiar o ser psicólogos, administradores o diseñadores gráficos no existía. Es más, ni se necesitaba. Eran otros tiempos. Bueno, yo tengo 72. Imagínense. Claro que tampoco teníamos muchas cosas que hoy son muy útiles, como los teléfonos o el internet. Mucho menos imaginé escuchar las historias de terror que comparten. Pensaba que a mi familia y a mí eran a los únicos que les pasaban cosas, pero ya llevo tiempo escuchándolos y ya sé que no. En fin, la cosa es que cuando llegué a la edad de trabajar, resultó que uno de los dueños de un rancho contrató a varios chavos para velar sus siembras, ya que empezaron a presentar robos en la zona y el señor prefería pagarnos unos pesos a perder numerosos costales de producto cada noche. Al principio, para seguridad de todos, íbamos en pareja y nos enseñaron a usar machetes, con los cuales podríamos ahuyentar a cualquier rata que intentara pasarse de listo. Cuando las cosas se calmaron y los robos dejaron de cometerse, entonces nos dejaron en el puesto de veladores, pero separados.
A mí me tocó una zona que se orientaba hacia unos peñascos en los que no vivía nadie, ni tampoco eran propiedad de los pobladores. De hecho, eran tierras federales que se suponía que nadie debería invadir. Lo único que sí pasaba ahí es que en épocas de lluvia se formaba un pequeño estanque en el fondo y la gente bajaba por una vereda para nadar en el agua o pasar un rato agradable refrescándose con el líquido. Pues resulta que yo por muchas noches no vi nada. Incluso me llegaba a dormir un rato, pero en una ocasión, mientras la luna brillaba en lo alto del cielo, alcancé a ver a una persona caminando en la vereda. Desde mi posición solo contemplaba la silueta negra de la persona. Sin embargo, era muy raro, ya que en esos momentos no había agua en el fondo del peñasco. Y además, el hombre o la mujer se movía de un modo anormal. Primero avanzó de arriba a abajo despacio, como si fuera moviendo sus pies a fin de medir sus pasos. Luego, cuando llegó al fondo, regresó por donde acababa de pasar y empezó a usar las manos para moverse. O sea, caminó como bestia, a 4 patas. Para mí fue extremadamente raro ver algo así, pero sobre todo, ser consciente de que era más de medianoche y que nadie en su sano juicio iría al peñasco a caminar. Dadas las circunstancias, me quedé observando y ante mi mirada atónita, ocurrió que aquella cosa se regresó otra vez hacia el fondo. O sea, solo andaba paseando de arriba a abajo, y mientras me ponía a pensar en eso, otra cosa acudió a mi mente. ¿Por qué la veía con tanta claridad si el peñasco estaba lejos? La realidad de esa circunstancia me erizó la piel, ya que solo había una explicación. Aquella cosa que desde mis ojos se veía pequeña, en realidad tenía que ser muy grande para poder ser vista desde donde yo estaba. Una vez que reconocí ese detalle, pude calcular que la entidad paseándose en el peñasco debía de medir por lo menos 3 metros de altura, algo que sobrepasa a cualquier ser humano. De esa manera, un escalofrío me recorrió desde la cabeza hasta los pies y me hizo consciente del peligro en el que me encontraba. No es un secreto para nadie que si un toro de 1,5 metros embiste a una persona, le causará terribles daños. Pero si una bestia tan grande ataca a un hombre, sin duda, éste perderá la vida. Por ese motivo me quedé inmóvil y traté de no hacer ruido. Luego me desplacé muy despacio y me oculté detrás de un tronco. Desde atrás del árbol continué viendo al espectro y poco a poco determiné ciertos detalles. Observé, por ejemplo, que tenía el cuerpo cubierto de pelo y que de la cabeza le colgaba una melena escasa, la cual se movía al compás de esos pasos. También poseía unos enormes pies, más grande que cualquiera que hubiera visto en mi vida. Si la vista no me falló, es posible que cada planta de sus pies abarcara lo mismo que la llanta de un carro. Por casi 1 hora la criatura subió y bajó por el camino del estanque. No hizo nada más que moverse. No emitió sonidos ni ejecutó acciones que me llamaran la atención. Solo estuvo ahí de un lado a otro disfrutando de un paseo nocturno. Mientras tanto, yo permanecí arriba sin quitarle el ojo de encima, deseando que se marchara para que la tensión abandonara mi cuerpo, y cuando lo hizo, lo que ocurrió fue igual de extraño. Regresó a la parte alta del peñasco, casi para llegar al camino por donde la gente descendía. Luego dio media vuelta y bajó hasta el fondo. En ese punto ya no se veía nada, pues el resplandor de la luna no alcanzaba a llegar debido a la posición de las rocas. Sin embargo, se escuchó el crujido de algo raro. A mí me pareció que la bestia estaba rasguñando las piedras. El chirrido anormal solo duró unos segundos. Luego el sitio quedó en calma. Hasta ese instante me atreví a moverme, pero no mucho, solo lo suficiente para sacudirme la inquietud de los músculos. Esperé hasta que amaneció. Les aseguro que no aparté los ojos del peñasco, pero para cuando la claridad del día me permitió mirar hacia el fondo del terreno, ahí no vi nada. No puedo asegurar qué pasó, solo sugerir que la criatura se enterró entre las piedras, así que siempre la he imaginado acurrucada, durmiendo en el corazón de la tierra.
Desde ahí, cada noche, siempre pensé en esa bestia, mas nunca la volví a ver. Cuando llegaban las lluvias y se llenaba el estanque, mis amigos y familia me invitaban a ir, pero jamás acepté. Solo de considerar que podría estar nadando tranquila y de repente aquella cosa horrenda se levantaba, me siguen dando escalofríos. Estuve trabajando en ese rancho como 5 años. Luego me fui a la ciudad a hacer otras cosas, pero aunque dejé el pueblo me llegaban algunas noticias, como la de un chico que se perdió cerca del peñasco. Y la verdad, solo pude considerar que a él, ese monstruo sí se lo comió.